Hola, ya estamos, estamos de regreso en el live de Kiosco. Se hacen la burla de mí porque digo que siempre estoy contento por estar acá, pero lo cierto es que siempre estoy contento, así que ¿qué les voy a decir? Me alegra mucho. Hoy estoy más contento que nunca porque tengo dos artistas increíbles. A Edmundo yo la conozco desde que soy niño porque leía sus novelas cuando yo era muy chico. Y entonces para mí un privilegio tenerlo acá, es un honor. Le agradezco muchísimo a José Andrés la gestión. Y bueno, Sandra y yo no somos así como secuaces del mundo del arte. Hemos trabajado millones de veces juntos. Entonces le agradezco a los dos que estén acá con nosotros, es increíble. Bolivia una vez más está pasando por un momento políticamente extraño, así que, bueno, hay que tener paciencia y vamos a poner una palabra chistosa, vamos a poner esperanza en que todo se va a resolver de una forma saludable, positiva. Así que lo dejo, dejo a José Andrés en el mando y bueno, les agradezco una vez más a todos y a mi equipo de Kiosco, que estamos ahorita en nuestras casas todos, les mando un gran saludo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, esta es la quinta sesión de esta serie de conversaciones que se llama Una habitación propia, en la que hablamos con artistas y escritores acerca de sus procesos creativos, ¿no? Y ahora tenemos como invitados al escritor Edmundo Paz Soldán y a la artista Sandra de Verducci, también conocida como Aruma, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno. He preparado unos videitos cortos y ahorita vamos a ver la presentación de Edmundo. Ahí tenemos a John Didion con su máquina de escribir. En cada sesión mostramos algunos, hasta ahora solo escritores, ¿no? En sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso por la trayectoria de Edmundo. Nació en Cochabamba, Bolivia, en 1967. Es escritor, profesor de literatura latinoamericana y director de la Facultad de Estudios Románicos en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Es autor de 12 novelas, entre ellas Río Fugitivo, de 1998, Norte, de 2011, Los Días de la Peste, de 2017, y Allá Afuera hay Monstruos, este año, publicada este año. Es autor de 6 libros de cuentos, entre ellos Las Máscaras de la Nada, publicado en 1990, Las Visiones, 2016, y La Vida del Futuro, 2021. Ha escrito los libros de ensayo Alcides Arguedas y la Narrativa de la Nación Enferma, en 2013, y Segundas Oportunidades, en 2015. La editorial Almadía ha publicado Tiburón en 2018, una antología de sus cuentos, y ha coeditado el libro de ensayos del mundo, ha coeditado el libro de ensayos Bolaño Salvaje. Sus obras han sido traducidas a 12 idiomas. Ha recibido galardones como el premio Juan Rulfo Cuento, por el cuento Dochera, en 1997, y el Premio Nacional de Novela de Bolivia por El Delirio de Turing. Muy bien. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Hola, José Andrés. Encantado, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado participar. Y vamos a tener una muy linda y enriquecedora charla, de eso estoy completamente seguro. Ahora, vamos a presentar a Sandra de Verducci. Me gusta mucho todo esto porque precisamente como estamos uniendo artistas con escritores, la gente que sigue el arte no sabe, tal vez no conozca de literatura, ¿no? Y la gente que sigue literatura recién se está familiarizando con el arte, ¿no? Entonces, vamos a... Sandra de Verducci. Es un poco abstracta tu hoja de vida, pero ya vamos a ir viendo más acerca de tu obra y de tu carrera. ¿Ya, Sandra? Sos artista, tejedora e investigadora del textil en el contexto de los nuevos medios. Sandra indaga las relaciones presentes en las técnicas textiles tradicionales de los Andes y manifestaciones de
la energía, como la luz, la electricidad y la información. En el conjunto de su obra, experimenta con los entrecruces e interconexiones entre tecnologías, textiles y otras manifestaciones artísticas contemporáneas relacionadas al New Media Art. La obra de Sandra es única, original, creo, ¿no? Y ya vamos a verla un poco más en detalle, porque es algo que cuando estuve frente a las obras, estuve frente a pocas obras tuyas, pero cuando estuve frente a algunas obras tuyas fue una experiencia sensorial, ¿no? Entonces va a ser muy lindo mostrarlo. Bueno, mil gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Súper feliz de estar con los queridos amigos de Kiosco y de conocer virtualmente a Marcelo también. A Edmundo. Ay, perdón, a Edmundo. Perdón. Igual mi hermano cuenta. Igual lo vamos a conocer. Claro, es que antes Perdón, de iniciar la transmisión estábamos hablando de Marcelo. Sí, Muy bien. disculpa. Bueno, vamos a iniciar casi como con la pregunta con la que siempre iniciamos cada una de estas conversaciones, ¿no? Y empezaremos contigo, Sandra, ¿no? Me pregunto si para llegar al tejido, ¿no? ¿Qué tuviste que recorrer antes? O sea, porque debe haber algún momento en el que descubriste el arte, y no sé si fue en tu niñez, o si viene de la familia, o si hubo alguien que te mostró algo, que te despertó una curiosidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo inició esto? Bueno, qué bonito hablar de esto, ¿no? Porque justo estamos en un momento súper complicado en relación a la cultura en Bolivia, ¿no? Que se cierran espacios culturales y todo eso. Yo puedo decir que soy producto de arte educación. No sé si se acuerdan, tal vez Edmundo sí, que el Centro Patiño tenía un programa de biblioteca en un trencito que se llamaba el Bibliovagón. Entonces, de acuerdo. sí, bueno, era un clásico y yo iba todos los días con mis hermanos, mi hermano pequeño, y pues terminé siendo la niña bibliotecaria. Pero no solo eso, sino que también tuve la posibilidad de acercarme a la danza, al teatro y obviamente mucho a los libros y a la biblioteca entera de Portales. Entonces esa fue mi formación, ¿no? Pero en relación al arte, yo creo que fue uno de esos talleres que te dan de niños y tú ves que el verde sale de la fusión del amarillo y el azul. Ahí cambió todo, ¿no? Entonces, ese momento en que descubres que esa alquimia para mí fue clave. Y por el otro lado, en casa, rodeada de mi abuelita, de la vecina, doña Elvira, y también yendo mucho al campo, yendo mucho a Capinota, porque estos eran los lugares de la infancia, como lugares de la familia, también estaba rodeada de señoras tejedoras que tejían y siempre con esa familiaridad con el tejido. Pero fue mi abuela que me decía, tienes que aprender a hacer ganchillo, tienes que hacer el crochet. Y todo el mundo jugando allá afuera y yo haciendo el crochet. Pero después entendí que este deber tejer, debes aprender a tejer, es una forma en que las maestras tejedoras enseñan a sus hijos también, a sus hijas, a tejer. Entonces, es un proceso en que de transmisión, en que la maestra tejedora
dando pequeñas indicaciones primero de lo más fácil a lo complejo, a los futuros tejedores, cómo pensar, cómo resolver problemas. Son como estructuras de pensamiento complejas, dan orden. Tal vez podríamos decir que que el telar es el resultado tangible de un pensamiento que te enseña, en el que tú siempre vas a tener un referente, se puede decir como un referente así súper abstracto, utópico casi, donde el mundo está ordenado, donde todo está ordenado. Y se puede recurrir a ese pensamiento en otras circunstancias para resolver problemas. Entonces, esto también me pasó, pero después tardé mucho en descubrirlo, ¿no? Después ya no paré nunca. Mi primera exposición fue también en Patiño, en Portales, en esa época. En el 91 tenía 13 o 14 años, así que fue mi primera exposición individual. Continué siempre haciendo exposiciones, y después ya entré a la carrera de artes, etc. Y ahora tengo, digamos, la satisfacción de decir que trabajo 20 años haciendo una investigación de técnicas textiles tradicionales y nuevas tecnologías. Entonces estoy celebrando justo 20 años porque el 20 de noviembre del 2001 presenté mi disertación en la UNSA, en la carrera de UNSA, que se llamaba El tapiz pintar con hilos, que tenía mucho que ver con la iconografía y la tapicería. Entonces yo combinaba tejido con tapicería, colores de la pintura, etc. Pero ese fueron mis primeras armas como investigadora también y como se dice, una investigación en arte. Entonces mis obras son, digamos, el testimonio también de todas esas experiencias y pruebas y errores y eso, ¿no? No sé si me estoy extendiendo demasiado o me fui muy atrás. Tú preguntaste de la niñez. Está bien. Antes de pasar al mundo tengo una consulta. O sea, ¿tu primera exposición ya expusiste tejido? No. ¿Ya trabajó? ¿No? No, eran técnicas mixtas. Eran collage, trabajaba con puntillismo, así, pura experimentación. El tejido El tejido sería el 2000. Bueno, el tejido que hacía antes eran cosas pequeñas, o sea, básicas. Mi mamá tiene guardadas todavía unos manteles gigantes en crochet. que hacía, bueno, pura terapia y pura, digamos, pasa lo mismo que cuando estás haciendo tu propio hilo, ¿no? Yo siempre ando con mi rueca, con mi uso. Es como si tuvieras una segunda tensión. Puedes hilar, o puedes hacer crochet, o puedes tejer, y estás pensando en otras cosas también, ¿no? Muchos que me conocen me han debido ver en la universidad hilando, entonces podía atender las clases y hacer mi hilo al mismo tiempo. Es como una práctica, ¿no? Sí, correcto. Edmundo, ¿cómo fue tu caso? ¿Qué literatura había? ¿Qué te hizo llegar a la literatura? Y te quiero preguntar también si el personaje de Río Fugitivo de alguna manera refleja al Edmundo que estaba empezando a escribir, ¿no? Ese era eso me da mucha curiosidad. Bueno, a ver, digamos, hay dos cosas que están
conectadas más o menos en la misma época. A los 9 años, 9 años, 10 años, yo escribía un periódico para mis papás, o sea, solamente en la casa un periódico en el que escuchaba yo la radio y hacía las noticias, las ponía en el periódico con lapicero rojo y azul, titulares, había una página de chistes, había una página deportiva, había otra de chismes. Y un día, y eso fue como mi primera cosa original, me acuerdo, estaba Banzer de presidente, o sea que era más o menos el 77, 78. Me acuerdo que escribí un artículo, una editorial sobre algo sobre su esposa, Yolanda Prada de Banzer, sobre unos rumores de divorcios, no sé qué disparates, pero fue mi primera cosa, entre comillas, original. Justo en esa época, en colegio, a los 10 años, un profesor en quinto básico tenía como en los viernes a las 11, la última hora de clases, tenía una cosa que se llamaba hora de lectura, lo cual para mí era una novedad. Y él abría como una estantería y ahí adentro tenía como unos 40 libros para escoger. Y lo único que había que hacer esa clase, era leer. Entonces tú agarrabas, yo me acuerdo que me agarré los libros de Emilio Salgari, del pirata Morgan, y fue como el primer personaje de ficción que me fascinó y que comencé a leer varios libros de Salgari. Entonces lo único que había que hacer esa hora era leer. Y luego terminaba la hora y dejabas el libro y el siguiente viernes volvía el profesor a darte el libro hasta que lo terminaras. Y después de eso, descubrí que mi papá tenía en su biblioteca, mi papá que es doctor, tenía un montón de novelas policiales. A él le encantaba la novela policial y eso tiene que ver con la novela que has mencionado, Río Fugitivo. Entonces yo me puse a leer novelas policiales entre los 11 y 13 años. Creo que lo único que leía, 13, 14, lo único que leía eran novelas policiales. Eso fue como mi primer gran amor. Incluso, o sea, luego yo decidí yo también, si yo quiero escribir, entonces yo me inventé un detective llamado Mario Martínez, porque en ese momento había un tenista boliviano, así como Hugo Delien, era Mario Martínez, que estaba 33 en el ranking mundial. Era como si le hubiera puesto hoy a mi detective Hugo Delien. Era Mario Martínez. Y lo que hacía era plagiar. Sí, dime. No, ¿Mario Martínez no es un personaje del norte también? Mario no, creo que no. Creo que es de Río Fugitivo. Hay bueno, perdón. Adelante, ya. Puede ser, ya no me acuerdo. Ya no te preocupes. Pero el asunto es que yo leía mucho, por ejemplo, novelas de Agatha Christie, pero como no tenía suficiente experiencia ni originalidad, lo que hacía era plagiar. Entonces leía estas novelas ambientadas en Inglaterra, en Europa en general, y luego las pasaba a Bolivia con mi detective Mario Martínez. Y eso durante muchos años, durante que escribí como 30 o 35 cuentos policiales que hacía circular en mi colegio entre mis compañeros de curso. Y eso fue una gran práctica porque aprendí a resumir. O sea, obviamente plagiaba, no eran ideas originales, pero plagiaba y una novela de 200 páginas la convertí en una de 15 o 20. Y ahí aprendí como a mantener la atención, a condensar y a crear personajes. Y claro, luego tanto va el cántaro a la fuente que al final creo que en la número 36 ya se me ocurrió una historia policial propia en la que Maradona y Zico en el estadio del Maracaná, como uno de ellos querían asesinar a Maradona, algo así era, pero el asunto es que ya esos fueron los comienzos. El inicio de la ficción, digamos, ¿no? Sí, antes de comenzar a leer cosas más serias, digamos, entre comillas, serias en medio, en que comencé a leer a Kafka, a Borges, y ya como que la cosa se puso más solemne, digamos. Al principio era pura diversión y leer novelas policiales y tratar de imitar, ¿no? Yo creo que muchos artistas, no sé cómo será el caso de Sandra, pero muchos artistas comenzamos con la imitación y tenemos
a veces demasiado respeto por el tema de la originalidad. Yo creo que la originalidad se va construyendo de a poco, vas adquiriendo una voz o una mirada, pero al comienzo yo creo que tienes que aprender de grandes maestros, maestras, y ver cómo lo han hecho antes y ver qué puedes apropiarte o robarte de otras personas para tu propia, para construir tu propia mirada. Sí, claro, Sandra, precisamente esa pregunta y además para los dos, dar el paso, ¿no? De decir, bueno, esto es algo que me gusta hacer. Me gusta escribir, escribo cuentos para mis amigos en el colegio, ¿no? Los comparto. O me gusta, qué sé yo, no sé, hacer algunas cosas en crochet, voy a exponer, es todo muy bonito. Ya, dar el paso a decir, bueno, voy a estudiar esto. No en el sentido de, bueno, voy a aprender, sino voy a estudiar este oficio, ¿no? Tomar esa decisión. ¿Fue algo que decidieron de manera natural? ¿Fue algo con lo que tuvieron que luchar, la familia? ¿Fue algo, ustedes mismos, ¿no? A veces los mismos artistas primero deciden estudiar ingeniería comercial y después largan todo porque se dan cuenta de que en realidad tienen que ser artistas o escritores, ¿no? ¿Cómo fue este paso de, digamos, ya soy amateur, pero ahora quiero aprender a hacer esto de manera, no sé si profesional, quiero estudiarlo, ¿no? Quiero abordar este oficio. ¿A quién le preguntas? ¿Voy yo? A ambos, adelante. Sí. Bueno, como les comentaba que era como que desde pequeña di ese camino, entonces no hubo como esa transición. Lo que fue más chocante, yo creo, es encontrarse, o sea, uno piensa que el mundo del arte es solo crear y hacer cosas, pero después te das cuenta que hay un sistema del arte que es más complicado todavía. Pero antes de caer en cuenta de qué se trata ese sistema de arte, que me refiero a las galerías y museos y estatus y capital y esas cosas, eh, tú ves con una inocencia el mundo del arte, ¿no? Entonces, parte de eso es como dar el paso de decir voy a estudiar artes y no otra cosa. En mi caso fue bueno, con el apoyo de mi mamá, así fue ir de Cochabamba a La Paz a estudiar artes. Pero ya en la misma escuela, ya en la misma universidad, que era la carrera de la UNSA, te das cuenta de que también todo viene como súper formateado. Obviamente se agradece todo el conocimiento que se traspasó, tipo conocimientos técnicos como grabado, serigrafía, cosas que jamás hubieras hecho, ¿no? Trabajo con las manos, el dibujo, la anatomía, todo ese detalle eh, de las artes plásticas, ¿no? Pero después venían, y la historia del arte y todo eso, pero llegaba hasta un punto tipo el tope de la carrera en ese tiempo, me imagino que ahora ya no es tanto porque tenemos más información gracias al internet, eran las vanguardias, Van Gogh, después, ¿no? Los impresionistas, los post-impresionistas, y el que era buen pintor pintaba como Carballo. Entonces eso para mí era un cuestionamiento súper grande cuando estábamos en un lugar donde el tejido tiene tanta importancia y no era ni siquiera considerado como una materia técnica. Entonces mi apuesta fue hacer esta disertación sobre el tejido, pero
no tenía dónde encajarla porque solo habían 2 especialidades en la universidad, escultura y pintura. Entonces, para no quedarme afuera digamos, de todo el proceso de la carrera, opté por la pintura y su relación con el tejido, que finalmente era una experimentación, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de eso también ha sido, espero, una abertura a que la propia universidad acepte este tipo de variaciones en relación al tejido, y que también es importante generar un lenguaje propio como cultura, ¿no? De lo que se entiende como arte y lo que no es, ¿no? Claro, es que vos entraste a estudiar primero una escuela de arte, una universidad de arte moderno, ¿no? No era arte contemporáneo, ¿no? Entonces te enseñaban la escultura, te enseñaban la pintura, etcétera, ¿no? Y segundo, o sea, quien no conoce la obra de Sandra, la está escuchando hablar de tejido, pero ella lo que hace con el tejido es increíblemente contemporáneo porque hay muchísima tecnología, ¿no? O sea, la tecnología del tejido lo traes a lo contemporáneo, ¿no? A la electricidad, a la luz, ¿no? A los imanes, etcétera, ¿no? Entonces no es solo tejido, o no sé cómo lo definirás, ya lo vamos a hablar en tu obra, ¿no? Cuando veamos tu obra, ¿no? Pero es como todas las posibilidades del tejido, ¿no? Tal vez. En tu caso, Edmundo, vos fuiste a estudiar al exterior, ¿correcto? Estás con el audio apagado. Bueno, sí, pero yo tardé mucho, y eso es como creo que puede dar esperanza a muchos. Yo tardé mucho en asumir mi vocación, pese a todo. O sea, si cuento todo del colegio, desde tan niño, parecería que es tan obvia marcada mi vocación, pero a la vez, como yo era un chico de la clase media en Cochabamba, también tenía estas presiones sociales o familiares para hacer, no sé, pues estudiar una profesión más tradicional. Y yo creo que tardé como 7 años en entrar a estudiar literatura, ¿no? Primero yo estudié un año de ingeniería industrial, luego pasé a estudiar relaciones internacionales, luego terminé con ciencias políticas. Me interesaban esas cosas, pero no me apasionaban, y creo que esa es una diferencia en la que creo que es importante subrayar, porque cuando tú estás en colegio, te pueden gustar muchas cosas, pero apasionar yo creo que pocas. El asunto es que en Bolivia, digamos, la presión en general es no, es una pregunta normal, natural, que te la hacen tus papás, te la hacen los amigos, ¿de qué vas a vivir? Y si tienes 17 años, pues es una presión que muchas veces simplemente no sabes sobrellevar. Entonces dices, sí, deben tener razón, no voy a poder vivir de esto, entonces mejor me dedico a algo más práctico y quizás en mis ratos libres pueda dedicarme a escribir, a hacer lo que me gusta, pero mientras tanto buscaré algo más práctico. Y eso fue lo que hice. Pero igual yo seguía escribiendo en mi cuenta, ¿no? Y claro, todo el tiempo me atormentaba diciendo, voy a hacer toda mi vida esto de como buscar, robarle horas al día para poder escribir o leer, porque tengo que hacer estas tareas de ingeniería o estas lecturas ¿no? Y poner siempre como la literatura como algo subordinado. Entonces, yo creo que tardé, sí, yo terminé el colegio en el 84, y el 91, 7 años después, ya yo llegué a Estados Unidos con una beca de fútbol. Tenía un BA, como se dice acá, que son 4 años, no llega a ser una licenciatura, pero es el título que uno saca acá en ciencias políticas, y ahí fue que el 91 decidí hacer un doctorado en literatura latinoamericana, y ya a partir de ahí dedicarme a la literatura como a tiempo completo, pasara lo que pasara. Pero para eso
ya tenía yo, no sé, pues 24 años y claro, tenía más madurez que cuando salí de colegio y estaba bien perdido y me gustaba algo, pero no lo quería asumir. Claro. Y además es muy importante lo que decís, porque esa idea de, bueno, esto lo voy a hacer en mi tiempo libre mientras tengo un trabajo para ganar dinero, mucha gente escribe así, ¿no? En realidad, ¿no? Está la famosa historia de Fowler escribiendo mientras agonizo entre las 2 y 3 de la mañana, porque al día siguiente tenía que ir a dirigir la estación de tren, creo que él administraba, ¿no? Algo así. Pero el compromiso con el oficio es lo único que te puede llevar a, o sea, es el camino que hay que recorrer, es un compromiso, ¿lo ven como un compromiso de vida? Sí, claro, bueno, yo sé, hay un montón de artistas que han tenido que hacer otras cosas y son admirables, ¿no? Pienso, bueno, no sé, por ejemplo, Kafka trabajaba en una compañía de seguros y aún así, con una vida muy gris en la compañía de seguros, hizo una gran obra, ¿no? O sea, no necesariamente todos tenemos que dedicarnos a ser profesores de literatura o qué sé yo, digamos. Ya depende de cada uno, pero el asunto del compromiso tiene que ver en, ¿no? ¿A qué dedicas ¿no? la mayor parte de tus horas, de lo que piensas? Si el arte es bastante absorbente, Sandra seguramente te va a decir lo mismo, ¿no? Entonces, llega un punto, y en eso, cuando yo hablo de vocación, cuando hablo con gente que si quiere o no quiere, o chicos que quieren o no quieren, yo digo con el arte, es bastante claro, llega un punto en que simplemente es casi como inevitable, ¿no? Y hay gente que le puede interesar o tiene la curiosidad, pero no necesariamente quiere dedicarse por completo a eso. Y también son otras formas de entender el arte, pero en general creo que la vocación artística es bastante absorbente, ¿no? Llega un punto en que simplemente quieres dedicar tus mejores horas a diseñar o a pintar o a esculpir algo o a escribir, ¿no? ¿Qué piensas, Aruma? Pensaba en este buen punto que es el de la dedicación, ¿no? En- justamente esa fue una de las razones. Después del 2011, por ejemplo, que yo lo marco, no sé si estarán de acuerdo conmigo muchos, que el 2011 fue un momento importante para las artes en Bolivia, especialmente en La Paz, porque me imagino que era el apoyo de la alcaldía en ese momento, que hubo un montón de festivales de arte, nuevos medios, habían exposiciones, entonces habían arts, tipo, había muchas actividades y yo estaba metida en todas, ¿no? Y incluso, bueno, como artista, como también como gestora cultural, hacía también proyectos trayendo artistas, entonces teníamos colectivos, o sea, era un periodo de mucha intensidad en la que tu propio trabajo queda a merced de la demanda de la agenda cultural. En el Sí. caso, ¿no? de quienes hacemos exposiciones y presentamos, digamos, o performance, festival de performance, entonces presentamos un performance o cosas así. Entonces llegó un momento en que también digo, necesito darle el tiempo necesario a mi obra y bueno, y eso sin contar viajes, ¿no? Residencias, experiencias en otros países. Es por eso que llegó un momento en que decidí dejar todo, irme a vivir al campo,
una pequeña casita en Capinota, pasando el río Arque, un lugar que yo llamo territorio Lupaca. Estuve casi 8 años viviendo ahí, pero justamente como el privilegio de darle ese tiempo necesario a mi trabajo, ya sin preocuparme de la agenda cultural, de La Paz, ni de Cochabamba, que no existe mucho, pero entonces el objetivo era darle el tiempo a mi trabajo de creación, investigación con el textil, aprender más técnicas cada vez más complejas, técnicas que prácticamente ya solo encontrabas en libros o en museos, pero también cosas así de la comunidad y del trabajo del día a día y cómo se relaciona el textil con el bosque, el trabajo, planté, regué, cuidé bosques, estas cosas, y también fue una pausa para cuestionar la tecnología, ¿no? En esta ocasión yo les quería contar del 2011, por ejemplo, que lo tengo como referente, que me tocaba hacer como 3 instalaciones urbanas cada mes, o sea, un mes, cada mes una instalación, así. Eran obras grandes que requerían mucho esfuerzo, trabajo de equipo igual. Por ejemplo, la fachada de la Cinemateca con le pusimos como 100 paneles LEDs, aquí tengo 9, pocas LEDs, pero eran como paneles gigantes en toda la fachada de la Cinemateca, con un sensor de color que los visitantes que llegaban al festival, por ejemplo, si estabas vestido de amarillo o violeta, el sensor captaba el color de tu ropa y la fachada de la Cinemateca se encendía del mismo Claro. color de tu ropa y te lanzaba un piropo en quechua, ¿no? O sea, una complejidad así gigante también. Sí. Entonces, después de hacer esas obras tan grandes, necesitaba también ese momento de calma y entender más bien cómo funcionaban las cosas, ¿no? Por eso también fue un momento de leer filosofía, entender ciertas cosas de cómo sería del quebrar la caja negra, ¿no? Que es generalmente cómo se entiende las cuestiones tecnológicas, y también terminas relacionándolas con el textil con el propio textil como una caja negra. Pero para mí fue un proceso de partir desde cero. Entonces empecé generando electricidad con pequeños experimentos, como hacen en el colegio los niños con papas. Entonces yo usaba cactus tintorios, medía el voltaje de las vertientes del cerro cerca de casa. Empecé por un proceso prácticamente desde cero, ¿no? Lo mismo aprender programación con sensores, interactividad, todo eso con manuales de internet, estas cosas, ¿no? Entonces fue un proceso más bien súper introspectivo, y fácilmente pasaba también 8 horas tejiendo debajo de un árbol con mi telar de cintura conectada al árbol, digamos. Claro, O sea, nivel de pasa, interiorización tuve en un sí, tiempo. para contextualizar un poco la cosa, lo que pasa es que y vos me lo comentaste, Sandra, tuviste o sea, empezaste a exponer muy joven y una vez charlamos, creo que te entrevisté una vez, así, una entrevista bien cortita y claro, me dijiste que a los pocos años ya había, no sé si, no quiero equivocarme, no sé si habías ya ganado un CIART, pero sí estabas curando el Ah, sí, CIART, ¿no? sí, Entonces eras muy joven y te veías con unas responsabilidades que te alejaban de la práctica del arte, ¿no? Y te obligaban a moverte en el circuito de las relaciones del arte, no de la creación artística, ¿no? Entonces te fuiste al campo.
te fuiste al campo, ¿no? Eso es algo que siempre me fascinó mucho y allí tu obra encontraste esta unión entre, porque es una unión, ¿no? Entre lo terrenal y lo cósmico, básicamente lo tuyo, ¿no? A lo que me llama la atención también de ambos es que vienen, en el caso de Sandra, tu generación rompió con el arte moderno y fue cuando ustedes estaban empezando a hacer arte que el CIAR se volvió contemporáneo, ¿no? Que también, no sé si en Cochabamba había un concurso, también se volvió contemporáneo, de arte contemporáneo. Y en el caso de Mundo, también hubo una ruptura, ¿no? Con la generación anterior de escritores, la famosa generación Macondo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿ustedes se encontraron de pronto en un momento, cómo vivieron esa posición, digamos, ¿no? Que es una posición que en joven debe ser alucinante, ¿no? ¿Es a Te mí o dejo es a...? responder, Edmundo. Es a ambos, pero adelante el mundo. A ver. Bueno, yo creo que es una cuestión también de la juventud, del tema de los manifiestos, de las rupturas y todo eso. Era lo que pasó con nuestra generación de escritores en Latinoamérica, porque esto era, digamos, un movimiento más latinoamericano. Esto fue a finales de los 90. Tenía que ver con el hecho de que o sea, el realismo mágico, García Márquez, el mundo de García Márquez fue tan influyente de que creó casi como una especie de sello como una forma de narrar el continente, ¿no? Una forma de narrar el continente con esta idea de que lo extraordinario, lo exótico era algo como de todos los días en el continente, ¿no? Era como cotidiano. Y esa forma de narrar se volvió muy popular en los años 90. Y lo que pasó fue que creo que es normal, ¿no? Cuando sale una nueva generación, y también habían otros factores, de pronto nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros lo que hacíamos era no tanto una literatura realista mágica, macondiana, sino una cosa más urbana. El paisaje también había cambiado, Latinoamérica se había vuelto un continente más urbano que rural en los años 80, 90, había habido una transición y eso también se veía en la literatura. Y eso fue lo que, entonces, yo incluso siento que en ese momento, o sea, porque sigue siendo, yo creo que sigue siendo como forma de entender el continente, el realismo mágico de García Márquez, sigue siendo como una gran forma de narrar el continente, pero como su influencia era tan abrumadora, yo creo que en ese momento era mejor distanciarse de García Márquez. Y yo creo que mejor en esa época lo entendieron mejor escritores de otras culturas, por ejemplo, Toni Morrison, por ejemplo, Salman Rushdie, fueron escritores que sí absorbieron el legado de García Márquez de mejor manera. Con nosotros, la cercanía de su influencia, ¿no? Como hay algunos autores, artistas que su mundo es tan seductor, fascinante, que te puedes acercar mucho y quemarte, ¿no? Y pasa en la literatura con Borges, por ejemplo, pasa con García Márquez. Entonces lo que pasó fue que de manera natural nos distanciamos sin dejar de admirar o leer yo a enseñar a García Márquez. Entonces, claro, luego se creó como un estereotipo que tampoco ayudó, porque nosotros nos convertimos también en parte del estereotipo, como luchar, decir, del realismo mágico en que todo es así extraordinario, a Macondo en que todo es un mundo urbano que la única forma de volar es drogándote, digamos, ¿no? O sea, por luchar contra un estereotipo se creó otro estereotipo, de eso sería, yo diría eso como una autocrítica, una crítica a mi generación en los años 90, que fue una generación muy urbana. Por suerte que con el tiempo ya los proyectos se fueron como decantando y nada, fue como una etapa, ¿no? Una etapa que se la recuerda y punto, y se la atraviesa y bueno, y esperas pues que no te
defina por el resto de tu vida, ¿no? Tú como artista o escritor tienes que crecer y ojalá pasar por muchas etapas, equivocarte, aprender, volver a hacerlo, etcétera, etcétera. Sí, claro, claro. De hecho, en tu obra, claro, empezamos con obras que están en el realismo puro. Te has metido en la ciencia ficción y, por ejemplo, la novela Allá afuera hay monstruos es la creación de un mundo realista, pero, o sea, estás creando mundos, no sé si me explico, ¿no? No es ciencia ficción. O sí, pero no hay robots, ¿entendés? Estás creando mundos paralelos, podemos decirlo, ¿no? Entonces, es muy interesante ese camino que veo que estás siguiendo, ¿no? Está pausado. El último libro, el que acaba de salir, de hecho hace la anterior semana, que es el Ajá. libro de cuentos La Vía del Futuro, ese sí tiene robots, tiene autómatas, tiene androides, tiene hologramas, Oye, tiene inteligencia artificial. Eh, pero es cierto que el anterior, digamos, Allá afuera hay monstruos, no, más bien era una especie de intento de crear una comunidad que reacciona frente a un virus, o sea, obviamente está dialogando con lo que estaba pasando en ese momento con la pandemia, sobre todo los primeros meses asfixiantes del confinamiento de la pandemia. Fue una respuesta literaria a ese momento tan crítico. Y a ratos hablo de ese momento como si yo hubiera pasado, o sea, la pandemia sigue aquí, pero solamente que ya es otra etapa, ¿no? De la pandemia, otra temporada, sí, otro capítulo de la pandemia. Y claro, ¿no? Yo lo que estoy haciendo, además era un mundo más, también es en ese, allá afuera hay monstruos, es un mundo más rural, no tan urbano, y es muy diferente a lo que yo hacía hace 25 años, ¿no? Aunque supongo que ahí van a haber críticos que van a encontrar en los puntos de contacto, yo siento que estoy haciendo algo bien diferente. sí, es bien diferente. En tu caso, Sandra, ahorita vamos a pasar a ver ya las obras de cada uno. En tu caso, bueno, Sandra, vos estabas en medio del medio contemporáneo, pero quiero saber algo. Eh, ¿Cómo fue el paso digamos, del reinado del arte moderno en Bolivia al, ¿cómo lo viste? ¿Hubo una Bueno, crisis? ¿Cómo sucedió? es que, bueno, como la demanda era ser un buen pintor, digamos, en mi carrera, en la carrera de artes en La Paz, eh, era como que nosotros admirábamos, como dice Edmundo, a los grandes maestros, ¿no? Yo era pues fanática de Juan Rimsa, no siempre yendo al Museo Nacional de Arte a ver todo lo que estaba pasando, ¿no? Siempre con una avidez. También súper agradecidos con los maestros que nos enseñaban trucos y cosas así de sobrevivencia, de ser artista y de ser pintores, pero básicamente, o sea, la tensión generacional era como que no había tanto eso porque en realidad estábamos buscando nuestro propio camino y no había vuelta atrás. Entonces, no había cómo resolver las cosas en el lienzo, por ejemplo. Ya teníamos que salir a hacer otras cosas, teníamos que hacer instalaciones, nosotros éramos súper irreverentes. Cuando digo nosotros, éramos la generación de colegas de la universidad, ¿no? Hacíamos exposiciones en bares, en La Paz, en chicherías, en Cochabamba. Salíamos del espacio de las galerías. Si no nos daban la galería, nos inventábamos espacios. Y uno termina haciendo gestión cultural sin querer y de repente te das cuenta que terminas siendo la curadora de la Bienal de CIART, como mencionabas hace rato, pero es como un largo camino también de cuando no hay espacios. Yo creo que eso es
lo que más nos ha marcado como generación, digamos, la ausencia de espacios, la ausencia de instituciones que te den el apoyo, de que presentes un proyecto, que puedas hacer concurso, que puedas competir con otras personas, que puedas ser juzgado y que puedas ganar eventualmente, no como un premio, sino algo que apoye tu proceso y todo. Entonces, hemos crecido, digamos, con nuestro arte rodeados de muchas carencias. Todavía existen, creo que todavía es más profundo. Bueno, con el Internet algunas barreras se rompen de ese tipo, pero creo que esas profundas carencias que hemos tenido como generación, de cero apoyos institucionales, a no ser en pequeñas épocas, como lo mencionaba, nos ha marcado como que tenemos que hacer lo que está en nuestro, seguir nuestro camino, seguir buscando nuestros propios referentes. Y yo creo que en esa búsqueda de nuestros propios referentes, encontré los tejidos prehispánicos, por ejemplo. Entonces, si me preguntaba, había una época que me preguntaban, ¿quiénes son tus maestros? Yo decía, mis maestros son los tejedores Paracas, son los tejedores Chimú. Me quedaba horas en el Museo de Etnografía y Folclore, viendo los tejidos. Tuve la suerte también de colaborar haciendo unas restauraciones para mostrar esas textiles que daban terror tocarlas, o sea, era una emoción muy fuerte. Entonces, para mí, yo me quedé con la experiencia de que mis referentes eran más bien los tejedores antiguos, más que mis profesores de la universidad. Claro. Perfecto. Y además que mencionan ambos el tema de estas instituciones y estas actividades, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, siendo testigos del cierre de las bibliotecas del Centro Patiño, precisamente en Cochabamba, ¿no? Entonces, hay espacios que se cierran que recuperarlos, ojalá sea posible, ¿no? Y que han marcado y han ayudado a que gente como ustedes haya recibido un estímulo, y uno de los muchos estímulos que recibieron, y lo recuerden, ¿no? Como comentario, ¿no? Vamos a pasar a ver, analizar un poco las obras de cada uno, ¿ya? No todas. Vamos a empezar con una novela de Edmundo, ¿ya? En la novela Norte. Voy a compartir pantalla porque tengo aquí algo. Me dicen si lo ven. ¿Se ve? Se ve la portadita, ¿no? Sí. Esta novela fue publicada, no tengo muy claro el año, en 2011. 2011. Voy a hacer una corta muestra de lo que trata la novela. Aquí tenemos tres personajes, tres historias, y bueno, tres personajes, tres historias, tres lugares, tres destinos, tres tragedias, ¿no? Son tres historias, ¿no? Tenemos un personaje que se llama Jesús, que es mexicano, es un asesino serial, y su historia inicia en la época de los 80 y termina en los 90, y está narrada en tercera persona. Digo esto porque te voy a hacer una consulta al respecto, ¿no? Luego tenemos al otro personaje que es Michelle, que es una estudiante de literatura. Su historia está narrada, ocurre a finales de los 2000 en Texas, y está narrado en primera persona. Michelle es boliviana, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y Martín, que es un migrante mexicano, es pintor, pero tiene una enfermedad mental, es una especie de savant, ¿no? Su historia ocurre en California, me falta el año, es en 1930 y tantos, principio de los años 30, me parece.
y está narrado en tercera persona. Jesús y Martín están ambos basados en personas reales, ¿no? El Railroad Killer, que es Jesús, y Martín también un pintor, ¿no? Quisiera leer algunas partes, poquitas, de la novela, ¿no? Son tres historias que se van narrando capítulo por capítulo. Más páginas ocupa la historia de Jesús. Es una historia, bueno, es un asesino serial, hay muchas escenas de asesinato y con una prosa bastante fría y potente, ¿no? Pero me llamó la atención, ¿no? Un sueño que él tiene. Una noche Jesús soñó que una fuerza venida de lo más profundo de la oscuridad lo envolvía y se hacía con su corazón. Una luz cegadora explotó en la celda. Él estaba en ese momento en prisión. Se vio cubriéndose los ojos y levantándose del camastro, pero a la vez sintió que seguía echado sin moverse, sin abrir los ojos, como si se hubiera desdoblado. La fuerza que lo visitaba no tenía ni rostro ni cuerpo. Le decía que era suyo, que no tenía voluntad propia y debía hacer lo que se le indicaba, que era mitad hombre y mitad ángel y no podía morir, que se preparara para la lluvia de fuego y ceniza y las inundaciones que lo esperaban cuando saliera de la prisión, que solo estaba ahí alistándose para cumplir su misión purificadora. Era la travesía del desierto antes del enfrentamiento final. Personaje bastante potente, Jesús. Lo primero que te quiero preguntar acerca de esta novela, El Mundo, es ¿cuál es la génesis? Porque, ¿por qué me interesa esta pregunta? Hay novelas que, toda novela tiene una construcción previa, ¿no? Pero hay novelas que uno, como lector y también como escritor, presiente que el escritor ha ido descubriendo ciertas cosas. Norte la siento como Norte siento que es una novela con una planificación previa muy minuciosa. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo nació esta novela? ¿Fue de esa manera? ¿Cómo nació el proyecto de Norte? Bueno, el proyecto, bueno, creo que en parte sí tienes razón, porque el proyecto más o menos, a ver, el germen, yo estaba leyendo una novela de Roberto Bolaño que se llama Los Detectives Salvajes, allá por el 2007, y había en la segunda parte de la novela se llamaba, tenía un título que era Mexicanos Perdidos en México. Y cuando leí ese título dije, latinoamericanos perdidos en los Estados Unidos. Y ahí dije, aquí hay una novela. Entonces dije, voy a tratar de agarrar, como en ese momento pensé 7 historias, dije, no sé por qué, pero se me ocurría que 7 era un buen número, 7 historias de inmigrantes latinoamericanos en busca del sueño americano, que de una forma u otra se perdían en el continente, en Estados Unidos, es decir, ver el lado, el reverso del sueño americano a través de estas historias de gente que había perdido su comunidad de afectos y allá, bueno, como digo, estas historias son reales, existió este asesino serial, existió este mexicano pintor que terminó encerrado en un psiquiátrico sin hablar durante 30 años. Todo lo que pasó fue que ahí fue que comencé a buscar historias. Así, en eso sí fue intencionalmente comencé a buscar historias y más o menos tenía como estas 7 historias y comencé la novela y la novela no iba a ninguna parte. Entonces decidí, digamos, cancelar el proyecto, pero igual me seguía dando vueltas. Entonces me di cuenta que de esas 7 historias había 3 que todavía seguían vivas en mi cabeza y las 3 estaban conectadas de una forma u otra con la frontera. Entonces pensé que quizás podía ser más acotado y hablar de las relaciones, ¿no? De la cuestión de la migración, pero conectados con la frontera de Estados Unidos-México.
Y claro, y la cuestión personal ahí, y esto puede sonar un poco raro, el año que yo llegué a Estados Unidos, en 1988, yo entré a vivir ahí en unas residencias universitarias con otros 4 chicos que jugaban en el equipo de fútbol, en la selección de fútbol de la universidad, y todo el tiempo tenían ellos la televisión encendida ahí en la sala. Incluso era curioso, porque incluso cuando no había nadie, era como si estuviera la radio encendida, estaba la televisión encendida y siempre estaba en CNN, ¿no? A veces, bueno, ellos se ponían a ver deportes, sobre todo básquetbol, y veían harto ESPN, pero sobre todo era ahí, me acuerdo, CNN. Y, y justo ese momento que yo llegué, agosto del 88, lo que estaba ahí en CNN, en los titulares de las noticias, era una búsqueda que estaba haciendo el FBI de un asesino serial que lo llamaban el Railroad Killer, el asesino de las rieles del tren, porque la mayoría de sus asesinatos lo cometía en torno a las rieles del tren en la frontera. Y era en ese momento el hombre más buscado, el número 1 por el FBI. El número 2, aunque no lo crean, en ese momento, 1988, era Osama Bin Laden. Yo me olvidé de este personaje, pero obviamente quedó en mi inconsciente conectado con mi llegada a los Estados Unidos. Yo nunca más supe de él, simplemente veía así como en las noticias ahí, ahí abajito esos meses en CNN, ¿no? Que iba pasando la noticia y salía su nombre. Y claro, cuando 20 años después, para que veas cómo funciona el arte, 20 años después, cuando decidí meterme a este proyecto de buscar historias, me acordé del asesino de las rieles del tren y ahí sí me puse a hacer una investigación verdadera, a leer biografías del personaje, leer testimonios y tratar de reconstruir la historia de la manera más fidedigna posible. Y eso es un poco, algunos me dicen, claro, parece exagerado porque hubo muchas muertes. Lo único que hice yo fue tratar de reconstruir ese camino de este personaje en estos años, y un camino obviamente brutal, sanguinario, cruel. Pero bueno, esa es la historia de cómo un poco la historia de este asesino serial quedó conectada con mi llegada a los Estados Unidos y con el proyecto de esta novela. Ok, claro. Incluso quise que hablemos de esta novela y luego de Allá afuera hay monstruos, porque Allá afuera hay monstruos me da una sensación completamente distinta, ¿no? Y ya lo vamos a conversar un poco, ¿no? Acerca de cómo nació Allá afuera hay monstruos, ¿no? Parece como una explosión, en realidad, ¿no? Quisiera también esta parte, que a mí me encanta, a mí me gusta mucho el personaje del pintor, porque me gusta mucho cómo trabajar el cambio porque la historia del pintor está narrada en una tercera persona, pero se mete tanto en su subconsciente que me olvidé el nombre, pero es decime. Martín Ramírez. Martín Ramírez, exactamente. Entonces, por ejemplo, esta es una conversación que tiene un doctor, creo que le está ayudando a pintar, y el doctor le dice, creía que eras mudo, y Martín le responde, mute. Martín no entendió lo que le decía. El profesor se fue y volvió con un diccionario inglés-español. Fue señalando varios dibujos de Martín. Le preguntó si eso era un zapato. Sí, zapato, respondió Martín con una voz que apenas se escuchaba. ¿Y eso era un perro? Sí, perro. ¿Y esa casa, tu casa? Sí, casa. ¿Y esa mujer, tu mujer? Sí, mujer. ¿Y ese edificio, iglesia? Sí, iglesia. Tú no eres mudo, Martín. ¿Mute? Martín no entendió lo que le decía el profesor. Es lo mismo que frase, o sea, estamos en la conciencia, el narrador de tercera persona está en la conciencia de Martín, ¿no? El profesor buscó en el diccionario, mudo, dijo 2 veces, Martín no respondió. Tú no hablas porque no quieres hablar, ¿no? Perro, dijo. Y luego casa, mujer, zapato, gato,
Cerró los ojos, así estaba bien. El profesor había desaparecido. Debía quedarse en esa paz, en esa sala oscura, sin nadie más que él. Tenía miedo. Y si abría los ojos y el profesor seguía ahí, cuando los abrió mucho tiempo después, el profesor no estaba. No, nada más felicitarte por el detalle, ¿no? Y la minucia con la que está creado los diálogos, especialmente en este personaje, ¿no? O sea, Bueno, es que para mí era un caso fascinante, hasta un caso de estudio psicológico, porque él lo meten, digamos, cuando él fue uno de estos inmigrantes mexicanos que en la época de las guerras cristeras, Martín Ramírez se va a buscar trabajo a México en 1927, y todo está bien hasta que el 29 cae la bolsa, ¿no? El famoso crash de la bolsa. Entonces mucha gente se queda ahí deambulando por las calles. A él lo encuentran en una estación de tren, no puede hablar, la policía lo arresta. Y en vez de llevarlo a la frontera, como solían hacer en ese entonces y ahora, como no, ven que no responde, deciden enviarlo a un psiquiátrico. Y lo que era fascinante, perversamente fascinante, es que él se queda en el psiquiátrico sin hablar durante más de 30 años, hasta 1965, y la gente, los médicos en el psiquiátrico, pensaban que él era mudo. Hasta que de pronto viene como era uno de estos profesores académicos que estudiaban el arte de los locos. Y va a un psiquiátrico, va a decir, hacer su investigación y dice, quiero ver lo que dibujan los locos. Y de pronto ve los cuadros de Martín Ramírez. No sé si por ahí tienes alguno, pero podemos buscarlo en internet. Los cuadros de Martín Ramírez y se queda fascinado, impresionado, ve su talento, o sea, del talento es el arte savant, el arte de los locos, y comienza a hablar y entablar una amistad, y de pronto un día descubre que Martín Ramírez no estaba mudo, ¿no? Que podía hablar. O sea, que intencionalmente él se quedó callado durante más de 30 años, o sea, tuvo un trauma, el trauma del arresto, un mexicano sin educación, inmigrante campesino, ¿no? Que termina de pronto en otro país, metido en un loquero, en un manicomio, sin saber qué hacer, desconectado de su país, de su familia, de su comunidad de afectos. Y su respuesta es encerrarse en su caparazón, casi como si fuera autista, y volverse como un niñito y no hablar con nadie, ¿no? Y eso era, entonces ahí el desafío era cómo construir ese personaje que solamente se comunicaba a través de sus dibujos. Este es, ¿no? Sí, es él. Claro, tenía estas cosas como ¿no? El arte, le encantaba repetir las líneas, los túneles, como una obsesión con los túneles, con los trenes que unían México con Estados Unidos. Y ahora, claro, ahora es un artista, bueno, reconocidísimo aquí en los Estados Unidos. Esto es Sandra del Art Group, ¿no? Sí, ¿no? Estás en pausa, Sandra. Sí, ahora, claro, ahora, ¿cómo se llama la artista japonesa? Que es muy conocida, que vive en un manicomio, pero en un hospital. Que va repitiendo patrones de puntos, de círculos, Nakoi Kiyama, si no me equivoco, pero hay otro artista que pasa también mucho tiempo en un psiquiátrico que es brasilero, es del nordeste, se llama Bispo do Rosario, es también es también un personaje que le encanta hacer trajes, estandartes, se la pasaba costurando, poniendo cosas como bricolage, ¿no? Súper interesante este artista también. Qué bella historia, compleja. Es una historia fascinante. A mí me encantan las historias donde aparecen artistas, ¿no? Y me dice Rodrigo que el artista japonés se llama Yayoi Kusama. Sí, vos también me lo dijiste, Sandra, ¿no? Vamos a avanzar porque se nos está yendo el tiempo, perdón.
Y quiero mostrar algo de Sandra. Lo que vamos a hacer, Sandra, es que voy a empezar a mostrar dos obras de textiles interactivos, ¿ya? Y mientras voy haciendo que las diapositivas avancen, por favor, explícanos qué estamos viendo. Quiero ver tu curaduría. Bien, esta es una obra que está tejida en telar tradicional, ¿no? Se llama iaguayo, como los aguayos que cargan las señoras en las espaldas, que son símbolos de identidad, ¿no? Y también cada color es una referencia también al lugar de origen y estado civil y todas esas cosas. Entonces, en esta obra piensa en el tejido como información. Entonces, la fibra óptica es uno de los mayores y más rápidos transmisores de la luz, ¿no? Y en la luz como información y la información como datos. Entonces, ahorita mismo estamos conectados gracias a las fibras ópticas que son el material acá con el que tejo. Este es un tejido de fibra óptica. Es un tejido de fibra óptica. Hecho con una técnica ancestral andina. Sí, en este caso es un telar oblicuo porque tiene 1 metro por 1,80 de altura. Y está conectado también a LEDs, que son los emisores de la luz, y también sensores de movimiento. Entonces, cuando los visitantes se acercan, empiezan a ver variaciones en los colores. Y también tiene la simetría, o sea, la programación de las LEDs está con la simetría de los tejidos, pero al mismo tiempo no es estática, ¿no? Pues tú puedes reaccionar a la presencia del visitante. Sí, yo la vi esta obra en kiosco, estaba en un cuarto, sola la obra, y muchas veces el arte contemporáneo no sé cómo decirlo, llega a ser como muy misterioso, esto es misterioso por supuesto. A lo que me voy es que me encantó ver una obra de arte contemporáneo con la que la gente interactuaba y se divertía. Esta obra visualmente es muy bella, materialmente es impresionante, es un tejido de fibra óptica, pero más allá de eso, adentro de ese cuarto, las personas estaban pasando un momento de muchísima diversión, ¿no? Se movían, interactuaban realmente con la obra, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo que pocas veces yo veo que ocurre, digamos, con el arte contemporáneo en Bolivia, ¿no? Es esto de acercarse a una obra sin temor, sino que la gente que va simplemente a ver una exposición de arte se acerca con el deseo de jugar con la obra. O sea, me haces pensar, digamos, en otras obras que son así como los columpios de felpa de Raquel, ¿no? Donde los niños se suben al columpio y se dan, ¿no? O sea, obras que rompen eso de que el arte no lo toco, bueno, esta no la puedes tocar, pero sí puedes acercarte y ver cómo cambia de colores, ¿no? No he visto mucho de eso, ¿no? Yo creo que es una parte importante la sensación, ¿no? O sea, que pueda provocar una sensación y puedas sentir que tu presencia está afectando de alguna forma la obra. A mí me parece que se puede ver desde muchos puntos de vista.
también puedes verlo, o sea, depende realmente quién lo ve. Por ejemplo, si ve una tejedora, la visión es así como también muy interesante porque sabe lo que está viendo, o sea, está reconociendo su propia práctica textil en esa obra, no es que la verdad es que yo hago todo, yo no pido a nadie ni pago a nadie para hacer los tejidos, yo hago personalmente todo el proceso desde el hilo, eh, desde el hilo, la parte, digamos, la parte textil. Y también la cuestión de programación, de los sensores y todo eso. Entonces, hay como, estas piezas son prácticamente, uno pues, les puede llegar a llamar prototipos porque son piezas únicas y detrás de esto hay un montón de investigación. Pero creo que también es interesante llamarlos como resultados de esa investigación, ¿no? Donde inevitablemente tiene que estar presente la práctica textil, porque tiene que ser evidente. Yo creo que hay muchas cosas que también extraño del arte contemporáneo, es ese meter las manos, tejer realmente, ¿no? O sea, eso bueno, creo que ya me lo han destacado muchas veces en relación a mi trabajo, de que efectivamente son tejidos complejos, ¿no? Hay una complejidad detrás de cada obra. Muy bien. Mil gracias. A mí me encanta esta obra, ¿no? Bueno, vamos a correr ahorita un poquito, porque Claro que sí. ya estamos llegando al final. Edmundo, quería que hablemos entonces cortamente acerca de aquí afuera hay monstruos. ¿Cómo hago para dejar de contar? Aquí afuera hay monstruos. ¿Por qué allá afuera hay monstruos en contraposición con norte? Porque te voy a decir algo, cuando yo supe que vos estabas sacando una novela en medio de la pandemia acerca de algún tipo de pandemia, pensé lo siguiente: todos los escritores del mundo deben haber dicho, cuando inició la pandemia, voy a escribir una novela acerca de la pandemia. Y como sabemos, las cosas a veces no se dan, ¿no? A lo que yo me voy es como cuando hay una hecatombe y todo escritor va a decir, quiero escribir una historia acerca de la hecatombe, pero ¿quiénes van a llegar a completar el proyecto? Muy poco. Dos cosas. Pienso que esta novela, primero, es un testimonio de tu disciplina, ¿no? Porque en una época en la que era tan difícil hacer algo, creaste una obra. Y segundo, me gusta lo inmediata que es. Solamente el principio. Inmediata no me refiero a que salió en el momento de la pandemia. Me refiero a cómo está narrada, ¿no? Así inicia la novela, ¿no? Mamá nos pidió que no saliéramos a la calle a menos que fuera una emergencia, pero ese día no le hice caso y me escapé después de encerrar a mi hermano y a los gatos en su cuarto. Vivíamos en un barrio de casas antiguas y descascaradas, apenas se cruzaba el puente de ingreso a La Estrella, en la zona este de la ciudad. Desde el balcón espiaba la vida y la brisa me salpicaba la blusa de motas doradas. Los pájaros cantaban desde la madrugada, un despilfarro de nidos entre las copas de los escasos árboles de la cuadra. Las calles semivacías, el frío colgado del aire. En el puente la gente de acosta iba y venía, pero no vía cruz. Era lindo, alto, flaco y de sonrisa fácil. Casi nunca usaba barbijo. Hay un montón de información. O sea, no estás perdiendo el tiempo, ¿no? Hay un montón de información en este inicio. Decían que por coqueto. Soñaba con afeitarle sus bigotes y pedirle un mechón de su negro y rizado pelo para guardarlo bajo mi cama. La tarde anterior me vio en el balcón y gritó que me metiera en la casa. Luego rió. Mentira, salga si quiere, pero no le diga nada a su madre. Perdón, voy a seguir. Bajé con mi pelota
remendada. Él puso piedras en la acera e hizo de portero. Mis remates colocados lo sorprendieron. Por lo visto no es un juego para usted, gritó. Me dijo que necesitaba una pelota nueva y más tarde me trajo una verde con el escudo de mi equipo. Su voz era fuerte y melodiosa, podía balancearme en sus palabras. Yo no sé si este Cruz es un personaje medio raro. Me acerqué al puente y observé un cuerpo tirado a la altura del arco de piedra donde se leía kilómetro cero. 2 hombres de acosta aguardaban distancia. Uno llamaba a la ambulancia. O sea, esta es la primera página, ¿no? Y está, bueno, la situación, el personaje, la madre, Cruz, Acosta, la pandemia, el barrijo. O sea, ahora, digamos, en contraposición a Norton, donde hubo una planificación, ¿cómo fue el proceso de escritura de esta novela? Bueno, en la planificación que fue cuando llega la pandemia en marzo, claro, fue un impacto brutal para todos. Y yo lo primero que dije, claro, me di cuenta de la trascendencia histórica del momento y dije, tengo que dejar algún tipo de testimonio. Y dije, voy a escribir un diario. Pero bueno, yo estaba en Twitter y veía que cada rato en los periódicos comenzaron a salir diarios de escritores, diarios del confinamiento en marzo. Y decía, ay, qué aburrido, todo el mundo ha tenido la misma idea de escribir un diario del confinamiento, estábamos todos encerrados en marzo. Y ahí fue que se me ocurrió y dije, ¿por qué no, en vez de contar mi experiencia, por qué no la ficcionalizo y más bien trato de ver la historia? ¿Cómo estaría viviendo este momento una niña? ¿No? Con una cosa, con alguien que sea muy diferente a mí, una experiencia de ese entonces casi como que los niños estaban olvidados. O sea, ¿cómo es yo tengo un hijo de 13 años que estaba sufriendo mucho. Entonces dije, ¿qué tal si cuento esta historia desde la perspectiva de una niña? Y dije, ¿qué tal si a partir del 1 de abril, cada día, durante 2 meses, abril y mayo, 60 días, digamos, escribo un capítulo? Cada día voy a escribir un capítulo y eso va a ser como si fuera un diario. Entonces, a diferencia de otro momento en que, por ejemplo, yo siento que como en Norte, lo que tú dices, uno para escribir tiene que dejar reposar las emociones, y yo aquí hice lo contrario a lo que pensaba y recomendaba. Decidí no dejar reposar las emociones y decidí, como si fuera un diario y un testimonio, abril y mayo, todos los días, y escribir con la televisión encendida, la radio encendida, las 1000 pestañas abiertas de los periódicos en internet, para empaparme de lo que estaba pasando. Entonces, escuchaba una frase de Trump, la metía, una de Bolsonaro, la metía, una de López Obrador, la metía, lo que veía, historias que veía, las metía. Cada día era como si fuera un diario. Y en la noche anterior, digamos, en la noche anterior comenzaba a pensar qué era lo que iba a escribir al día siguiente. Entonces, al día siguiente, cuando me despertaba, ya tenía una especie de mapa en mi cabeza y hasta las 11 de la mañana lo único que hacía era escribir ese capítulo. Pero eran capítulos de, bueno, lo has visto, son de 2 o 3 páginas. En mi primer momento más experimental pensaba publicar el libro como había salido en esos 2 meses, una cosa así bastante en bruto, con muchas contradicciones, con personajes, incluso no había novela, era una cosa más fragmentaria. Pero luego creo, por suerte, ya me vino un poco de cordura y dije, decidí dedicarle 6 meses a las correcciones, a convertir ese magma en novela. Y entonces ahí un poquito lo revisé y enfrié algunas cosas, pero queda algo de lo visceral, de lo inmediato, de la emoción, de cómo se vivieron esas primeras semanas del confinamiento. Y eso creo que es, digamos, lo que me gusta de este proceso, porque fue bastante opuesto a otras novelas que he escrito que han sido mucho más frías desde el punto de vista de la composición, ¿no? Esto ha sido más en caliente. Sí, justamente la pregunta que te iba a hacer era, ¿cuánto lo corregiste? ¿No? Porque, ok, 6 meses de corrección, pero el valor está en que parece, no que no parezca corregida, no quiero decir eso, tiene un ritmo vertiginoso, ¿no? Entonces, hay una sensación de avance constante, ¿no?
que me llamó mucho la atención porque lo vi muy diferente a todo lo que has hecho, ¿no? Sí, la base se mantuvo, no sé, yo creo que de esa primera versión he debido mantener un 70-80%. Tampoco es que reinventé la cosa, ¿no? Mantuve bastante de la base, lo que sí fue tratar de pulir y tratar de encontrar un hilo conductor que en la primera versión no tenía tanto, ¿no? Y claro, como son como estampas o viñetas, entonces era más fácil entrar y salir cada día a esos pequeños capítulos, tratando de incluir en el arco de personajes todos los que tenían alguna relación con el confinamiento, ¿no? Paramédicos, enfermeras, periodistas, o sea, todo lo que, porteros, no sé, todo lo que veía que estaban ahí, decía, tengo que escribir una viñeta hoy sobre el director de una funeraria, digamos, ¿no? Entonces, Sí. ahí era como, ese era mi proyecto para el día siguiente. Sí, está todo, está todo. Está la mujer que llegó y no la dejaron entrar al barrio y la ambulancia tuvo que escapar. Está el líder que decía que todo va a salir bien. Está todo, o sea, todo. Es como un compendio de la pandemia, pero no es COVID. Los No es, antivacunas. ¿Perdón? Los ¿Cómo? antivacunas también están. Los, los antivacunas, están todo, están todo. Pero aquí también hay algo muy, muy interesante. No es la pandemia del COVID, ¿no? Bueno, eso sí, Este, la primera versión era. Luego ok, una amiga lo leyó, justo la editora de la que publicó el libro, me dijo, trata de alejarlo un poco del COVID. Entonces sí, traté de crear mis propios síntomas, sobre la base de lo que había, traté de cambiar, alejarlo un poco, pero igual se reconoce de dónde viene la inspiración. se reconoce la inspiración, pero es un gran valor de la novela que no o sea, que te sorprenda, ¿no? Porque esperás, ¿no? Cuando lees ¿no? la contratapa y decís, bueno, una pandemia, bueno, debe ser del COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que te decía, ¿no? Al comienzo de nuestra charla, estás creando mundos paralelos, o sea, eh, otras posibilidades. Vamos a terminar ahora haciendo un repaso. También tengo una presentación más de Sandra, con unas obras alucinantes de ella. Ay, creo que estoy compartiendo mi... Perdón. Estos son tus tejidos QR Code, Sandra. ¿A dónde nos llevan estos tejidos? Depende. Hay algunos que te lanzan alguna frase en quechua. Que bueno, todos son tejidos hechos con una técnica que tejían en Tiahuanacu. Entonces, están hechos con lana de alpaca y el telar tradicional, pero la particularidad es que el cuadrado, digamos, de cada tejido tiene el paralelo con un código QR que puede ser leído en un celular. Entonces, puedes tener textos, puedes tener alguna frase o textos en quechua. También me gusta poner links de Google dirigidos a los lugares que yo quiero que hagas una visita virtual. Hay unos que te llevan a la Isla del Sol, a la Yahuasi, donde se tejían, también lugares donde se tejían esta técnica, para que hagas un paseo virtual por Google. Otro que te llevaba a territorio Lupaca, que es la casa. Entonces depende, es un experimento de tecnologías, ¿no? En algún momento estos links quedarán obsoletos, no se sabe, pero también pensaban que estas técnicas eran obsoletas. En realidad no. Voy a leer ahora un pasaje del texto que me enviaste. He elegido unos cuantos pasajes que creo que resumen también tu manera de entender tu obra, ¿no? Dice, el tejido es una tecnología que utiliza energía contenida y acumulada en cada una de sus fibras, y estas mismas pueden ser transmitidas de información al ser conductoras de luz y electricidad. El textil andino puede también prescindir de lo visual, descomponerse en ceros y unos, así como también ser decodificado en tablets o celulares.
sumándole algunos dispositivos, sus diseños pueden producir sonido con la cercanía de las personas o éstas pueden conectarse y visualizar a través de ellos el latido de su corazón. Me gusta mucho porque le estás dando a algo ancestral la capacidad de producir tecnología contemporánea. Y esto es eso, ¿no? ¿Qué es este tejido de sonido programable? Ese tejido está montado en una exposición en Sheffield, en Reino Unido. Este es un telar que se hizo en colaboración con el proyecto Penélope del Deutsches Museum en Múnich. Es un telar de 3,5 metros y está hecho con metros y metros de hilo conductivo y piezas de cobre. Cobre mexicano comprado en Chile. O sea que bueno, tiene de todo un poco. Pero la particularidad es que fueron tejidos varios patrones que pueden ser ejecutados. Y el tejido también es como una interfase que puede ser programada de la forma que uno quiera. En este caso estaba programada con un Arduino y un Raspberry Pi que daba, digamos, de acuerdo que da sonido de acuerdo al tacto o a la cercanía de las personas. Entonces las personas podían entretenerse experimentando con los sonidos con el tejido. Son interfaces sonoras. Yo toco el tejido y puedo producir sonido, correcto, Sí. ¿no? Sí. Sí. Aquí hay otra parte que he sacado de tu... es largo, pero bueno. ¿Cómo opera el conjunto de lisos en un tejido doble tela, llamado también Curti en la zona andina? Estamos hablando de la técnica Curti. Esta técnica se teje en telar de cintura. 4 o más lisos ordenan pares de urdimbres de colores contrastantes. 2 telas son tejidas simultáneamente y cuando éstas se entrecruzan, aparecen versátiles diseños. Aquí. Mientras la tejedora va regulando las tensiones de la urdimbre con sus propios movimientos, un sistema complejo funcionando, una máquina blanda de secuencias lógicas, razonamientos algorítmicos y determinados movimientos del cuerpo que lo hacen funcionar. Estamos hablando del cuerpo de la tejedora y de su movimiento, ¿no? La tejedora hace sumas y cuentas, aplica una extraordinaria hazaña de memoria matemática a cada movimiento de selección de hilos. Un mantra matemático mientras recoge los hilos. ¿Qué es esto? Kimsa, Iskai, Kimsa, Iskai. ¿Es 3, 2, 3, 2, 3? Es como se forma el diseño. Okay. Entonces, para formar un diseño tienes que escoger qué hilos van a quedarse arriba y qué hilos van a quedar escondidos dentro de la estructura del tejido. Para eso tienes que elegir. Entonces vas contando 3 hilos de rojos y dejas 2 blancos y así. Entonces es una como dice aquí, es una hazaña manual y de memoria y es un mantra matemático, ¿no? O sea, empiezan a ver, en el momento de tejer hay muchas cosas que están en juego y la única forma de saberlo es realmente tejiendo. Esto de la tensión, cuando uno está con el telar de cintura, que generalmente lo conectas un extremo a un árbol, y otro a tu cintura, es importante que tú mismo te vuelves parte del telar, porque vas regulando los movimientos de tensión de acuerdo a las necesidades de la máquina, del telar que está funcionando, ¿no? Que además es una máquina portátil. Claro. Con el tejido, yo creo que con el tejido ha pasado lo mismo que ha pasado con la escritura, ¿no? En relación a la tecnología textil, cuando llegaron los españoles, pensaron que no existía la escritura en estas tierras. Lo mismo pensaron que la tecnología también no existía, ¿no? Que era muy básica. Pero en realidad estamos viendo que el tejido es una muestra de ese pensamiento tecnológico. Muy bien. Bueno, ahorita cerramos. Esta es otra obra, experimentación con tintes naturales y electricidad, pero quiero mostrar esto, los billetes. Me parecen fantásticos, me parecen una cosa muy hermosa.
divertidísima, ¿no? Billetes tejidos. Y bueno, nos vamos a quedar con esto. Los antiguos pensaban que un tejido es un ser vivo, de la misma forma que los seres vivos están compuestos de tejidos. En ese sentido, el textil podría ser un medio tecnológico que nos permita visualizar nuestro pulso vital y nuestras conexiones con el planeta, entendernos y alinearnos con él. Una tecnología inclusiva que puede ser incorporada o penetrada. Muy bien. Puede ser vestida, puedes abrigarte con ella, porque, bueno, la idea de que la tecnología no necesariamente tiene que ser dura y conducirte a la velocidad y como esa idea de futurismo que se tenía, ¿no? Sino que puede ser una tecnología que puede ir a la velocidad de tu ser y también que puede ser blanda y que puede abrigar, ¿por qué no? Ya que estábamos hablando de ciencia ficción. Exacto, eso mismo. Para cerrar, justamente estaba pensando que quería hacerle esta pregunta a Edmundo. Tejidos andinos ancestrales hechos con fibra óptica es una idea bárbara. Me parece fascinante todo lo que se está haciendo en materia de arte y diseño. Yo estoy enseñando un curso de literatura y cultura andina y justamente estamos terminando hablando de, por ejemplo, música, lo que se está haciendo también con la música y la tecnología. O sea, como hay un músico peruano que me encanta que se llama Alan Poma y hace lo que llama como futurismo andino y le mete como a músicas tradicionales del acervo cultural andino, le mete toda comienza a trabajar con algoritmos y todo y salen como unas combinaciones espectaculares de sonido y de diseño, de imagen. Es algo que hace poco he descubierto justamente preparando para este curso, así que todo lo que está haciendo Sandra me fascina y si lo hubiera descubierto un poquito antes lo hubiera incorporado a mi curso. Bueno, querido Edmundo, querida Sandra, muchísimas gracias. Realmente ha sido una charla muy linda, muy, no sé, me ha agradado muchísimo escucharlo, compartir con ustedes y estoy muy agradecido porque hayan aceptado la invitación y habernos cedido su tiempo para conversar estos temas que, pucha, nos interesan tanto y nos apasionan, ¿no? Muchísimas gracias a ti, José Andrés, también a Rodrigo por toda la hospitalidad. Ha sido un placer y gracias también a Sandra por este diálogo estimulante y pues nada, ojalá que esta ventana a descifrar los misterios del arte siga abierta y que este programa tenga una larga vida y continúe bajo tu conducción tan panorámica y tu capacidad para mantener la charla tan fluida. Muchísimas gracias. Mil gracias, mil gracias. Bueno, Rodrigo. Muchas gracias por todo, chicos. Gracias a los tres. Les agradezco mucho. Entonces nos vamos a despedir y bueno, estamos a pendientes a ver si se va a suspender el paro o no. Así que bueno, vamos a ver las noticias. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Vámonos, Gianni. Gracias, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, José Andrés. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao.